La profecía. Un siglo antes de la caída de Troya, se inauguraba una nueva era de héroes. Al otro lado del mar, en la antigua Grecia, y entre las majestuosas ciudades de Atenas y Esparta, se encontraba uno de los reinos más antiguos, Argos, gobernado por el ambicioso rey Acrisio. Acrisio, impulsado por una insaciable sed de poder, había desterrado a su propio hermano, Proeto, para consolidar su posición en el trono. Con la desaparición de Proeto, el rey se unió en matrimonio a Eurídice, y juntos tuvieron una hija de extraordinaria belleza, a quien llamaron Dánae. Sin embargo, con el transcurrir de los años, Eurídice no pudo entregarle aquello que Acrisio más anhelaba, un heredero varón que perpetuara su legado y heredara el trono de Argos. Consumido por la desesperación, Acrisio recurrió a los dioses en busca de respuestas, viajando hasta el oráculo de Delfos para pedir consejo. Le esperaba, no obstante, un mensaje funesto. Una terrible profecía le advertía que no solo jamás tendría un hijo, sino que su nieto, aún por nacer, estaba destinado a ser su verdugo. Lleno de terror y reacio a enfrentar su destino, Acrisio decidió encerrar a su única hija en una prisión de bronce, una torre tan elevada que ningún mortal podría alcanzarla. Así, con la amenaza de los enemigos ya desaparecida, el destino siguió su curso ineludible. Zeus, el soberano del Olimpo, observando desde su trono en la montaña sagrada, quedó fascinado por la belleza de la princesa. En una forma misteriosa, se coló en su habitación, manifestándose en forma de una lluvia de oro, lo que provocó que Dánae quedara preñada. Poco tiempo después, dio a luz a un hijo, fruto de ese encuentro divino, a quien criaría en secreto. Decidida a proteger su don celestial, Dánae lo llamó Perseo, y tras 4 largos años de ocultamiento, la verdad salió a la luz. Pero Acrisio, consumido por el pánico al ver que la profecía parecía hacerse realidad, y sin poder acabar con su propia descendencia, optó por desterrar a ambos. Los encerró en un cofre de madera y los dejó a la deriva en el embravecido mar, dando inicio a una aventura que marcaría el destino de muchas generaciones. Durante numerosos días y noches, la corriente marina arrastró el cofre hasta que finalmente alcanzaron las costas de Serafos. Allí, unos humildes pescadores, liderados por Dictes, descubrieron a los náufragos. Con gran humanidad, Dictes adoptó a Perseo como propio, permitiéndole crecer y madurar en la isla, donde se forjaron tradiciones y leyendas locales. Sin embargo, la paz en la isla se vería perturbada por el hermano de Dictes, el rey Polidectes. Quedó cautivado por la inigualable belleza de Dánae y anhelaba tenerla como esposa. Pero la princesa siempre contaba con la inquebrantable protección de su hijo Perseo, quien jamás se apartaba de su lado. Movido por el deseo de poseer a Dánae únicamente para sí, el rey Polidectes ideó un plan siniestro para deshacerse de Perseo. Durante un espléndido banquete en el que se congregaron los habitantes de la isla, Polidectes exigió a cada invitado que ofreciera como tributo un caballo. Consciente de su precaria situación económica, pero confiado en su fuerza y agilidad, Perseo proclamó que podía ofrecer al monarca un obsequio mucho más valioso, la cabeza de la temida Medusa. Esta propuesta fue recibida con asombro, pues Polidectes veía en ella la oportunidad perfecta para eliminar a su rival. Sin mediar más explicaciones, el rey instó a Perseo a emprender la misión, y éste, pese al temor generado por las leyendas que circulaban sobre la criatura, partió en busca de su destino. Medusa, sin embargo, no fue siempre la monstruosidad que la historia recuerda. Era una de las 3 hermanas, hijas del dios del mar, dotadas de una belleza sin igual que dejaba a todos los hombres hechizados. A diferencia de sus hermanas, Medusa era la única mortal, lo que la hacía aún más fascinante, pues su hermosura era tan abrumadora que provocaba un amor inmediato en cualquiera que la contemplara. Decidida a consagrar su existencia a un propósito superior, Medusa eligió servir a Atenea, la diosa de la guerra y la sabiduría, a quien ofreció su fidelidad absoluta mediante un voto de celibato. Sin embargo, el destino quiso que un día, mientras paseaba cerca del mar, el dios Poseidón,
embelesado por su radiante belleza, la siguió hasta el templo de Atenea y se impuso sobre ella. El atroz suceso, ocurrido en el recinto sagrado, enfureció a la diosa, quien, incapaz de enfrentar al poderoso Poseidón, volcó su ira sobre Medusa. La culpó por haber sido objeto de tal ultraje y, empuñando la fuerza de los dioses, lanzó una maldición sobre la doncella. Sus rasgos, antes perfectos, se deformaron en un rostro terrible. Su cabello se transformó en un enredo de serpientes vivientes y sus ojos, que antes inspiraban deseo, ahora convertían en piedra a todo aquel que osara mirarla. Las hermanas de Medusa, que se habían precipitado en su defensa, tampoco escaparon al castigo divino. Cada una se transformó en una criatura espantosa, y juntas llegaron a ser conocidas como las Gorgonas. Exiliadas de su tierra natal, las tres hermanas encontraron refugio en el árido norte de África. Sin embargo, sus problemas apenas comenzaban, pues guerreros de diversas tierras llegaron en busca de cazar a estas criaturas por deporte, avivando un ciclo de violencia y soledad que las llevó a actuar con brutal frialdad contra cualquier intruso. Las Grallas. Con el firme propósito de acabar con Medusa, una hazaña que muchos antes habían intentado sin éxito, Perseo elevó una oración a los dioses, suplicando su auxilio. Para su asombro, varios de los dioses se compadecieron del hijo de Zeus y acudieron en su ayuda. Tanto Atenea como Hermes, el ágil mensajero divino, se presentaron ante él portando regalos del Olimpo. De Hermes recibió una espada forjada con magia y fuerza indestructible, mientras que de Atenea obtuvo un escudo tan pulido y brillante que le permitía ver su propio reflejo. Además, ambos dioses le aconsejaron buscar la guía de las Grallas, tres ancianas sabias conocidas por su astucia y que compartían un único ojo y una sola muela. Aunque al principio se mostraron reticentes al verse obligadas a revelar información por la astucia de Perseo, quien aprovechó su único punto débil, las Grallas finalmente le indicaron que los objetos necesarios para cumplir su misión se hallaban en posesión de las ninfas, seres mágicos que custodiaban el jardín de las Hespérides. Con la ayuda de las ninfas, Perseo recibió un par de sandalias aladas que le permitirían volar, el casco de invisibilidad de Hades y un bolso encantado capaz de resguardar de forma segura la temida cabeza de Medusa. Siguiendo las instrucciones de las ninfas, Perseo se lanzó al aire utilizando las sandalias aladas y se dirigió al norte de África, hacia la cueva donde se ocultaba Medusa. Una vez dentro, se encontró en un ambiente lúgubre rodeado de estatuas de piedra que eran testimonio de las terribles víctimas de la Gorgona. Con extremo cuidado, y utilizando el reflejo en su escudo, Perseo evitó mirarla directamente, consciente de que su mirada podía convertir a cualquier hombre en piedra. Con una precisión sobrehumana, desenfundó su espada y, en un movimiento veloz, decapitó a Medusa, teniendo especial cuidado de no encontrarse con sus ojos. Una vez cortada, colocó la cabeza en el bolso encantado. Para su sorpresa, de la sangre derramada emergió Pegaso, el magnífico caballo alado, hijo de Poseidón, quien había estado creciendo en secreto en el interior de Medusa. Con Pegaso, Perseo abandonó la cueva y emprendió el regreso a Grecia, llevando consigo no solo el trofeo de su victoria, sino también el inicio de una leyenda que trascendería los tiempos. Surcando los cielos sobre el vasto océano, Perseo divisó algo que lo dejó perplejo: una figura femenina encadenada a una imponente roca. Ante él se encontraba la encantadora princesa Andrómeda, destinada a ser ofrecida a los dioses en un ritual de sacrificio. Su madre, la orgullosa reina Casiopea del lejano reino de Etiopía, se jactaba de la incomparable belleza de su hija, afirmando que era superior incluso a las Nereidas, las celestiales compañeras de Poseidón. Enfurecido por tal presunción, el dios del mar desató su furia enviando una terrible inundación, acompañado por Cetus, una bestia marina que arrasaba con todo a su paso. Con su reino en ruinas y bajo el asedio de la furia divina, la desesperada reina consultó a un oráculo. El oráculo le reveló, con tono sombrío,
que la única forma de detener el caos era sacrificando a Andrómeda. Llena de dolor, Casiopea no encontró otra salida que entregar a su hija a tal destino. Fue en ese preciso instante cuando Perseo, impulsado por su valor y cautivado por la belleza de Andrómeda, intervino. Se acercó al rey y a la reina, ofreciéndoles salvar a la princesa a cambio de su mano en matrimonio. Aliviados y sin otra opción, aceptaron de inmediato. Con la ayuda de sus sandalias aladas, Perseo enfrentó a la bestia marina, embistiendo y degollando al monstruo con su espada hasta dejarlo sin vida. Con Andrómeda liberada y llevada de regreso a la orilla, la reina cumplió su promesa y otorgó su bendición al nuevo enlace, sellando la unión de Perseo y Andrómeda en un emotivo matrimonio. Montados sobre Pegaso, partieron hacia la isla de Serafos, donde la madre de Perseo aguardaba ansiosa su regreso. No obstante, el reencuentro no trajo paz inmediata. La madre de Perseo, Danae, continuaba enfrentando el acoso del rey Polidectes, quien, frustrado por sus propios deseos, no cesaba en sus intentos de conquistarla. Sin la protección de su hijo, Danae se vio forzada a ocultarse. Al conocer que Polidectes se había entregado a la violencia para conseguir a la princesa, Perseo se lanzó furioso hacia el palacio. Con los guardias en alerta y las espadas desenvainadas, Perseo irrumpió en el recinto. Sacando la cabeza de Medusa de su bolso mágico, la sostuvo con firmeza y la exhibió frente a los soldados, quienes, al ver la maldición en acción, se transformaron en estatuas de piedra. El caos se desató en el palacio. El rey, en un intento desesperado por defenderse, corrió tras su lanza, pero ya era demasiado tarde. Con la cabeza de Medusa en mano, Perseo inmortalizó su rostro de terror en piedra, dejando una lección imborrable. El destino es ineludible. Finalmente, Danae, ya libre del peligro, se reunió con su hijo y lo abrazó con profundo agradecimiento, aliviada de no tener que vivir en constante temor. Perseo, por su parte, devolvió los regalos divinos a sus respectivos dioses. Atenea tomó la cabeza de Medusa y la incorporó a su escudo, convirtiéndola en un símbolo eterno de su poder y dominio. Dejando atrás la isla y los recuerdos dolorosos, Perseo, Andrómeda y Danae emprendieron el viaje de regreso a Argos, la cuna de la historia de Perseo, donde su abuelo, Acrisio, aún gobernaba. Antes de partir, Perseo se tomó el tiempo para agradecer al bondadoso pescador Dictes, quien años atrás les había brindado su salvación, concediéndole así el trono de Serafos, en el que reinaría en paz. Al retornar a Argos, Perseo fue aclamado como un gran héroe por haber derrotado a Medusa, y el pueblo entero lo instó a participar en un torneo atlético local, enfrentándose a algunos de los hombres más fuertes de Grecia. Con el paso del tiempo, la noticia del regreso de su nieto llegó a oídos del viejo Acrisio, quien, aunque orgulloso, seguía obsesionado con la profecía. Disfrazado, se escabulló fuera de su palacio para observar el torneo. Durante la competencia, mientras Perseo dominaba cada prueba, llegó el momento de lanzar el disco. Concentrado y con toda su fuerza, Perseo lanzó el arma, pero en un descuido, olvidó controlar el impulso. El disco se elevó en el aire y en un trágico giro del destino, impactó a un espectador. Al acercarse al cuerpo, Perseo descubrió, con horror, que se trataba de su propio abuelo, el rey Acrisio, y que el disco le había alcanzado en la cabeza. Tal como había sido anunciado por el oráculo tantos años atrás, el destino se había cumplido de la manera más ineludible. Acrisio había muerto a manos de su nieto, demostrando que ningún mortal puede escapar de su destino, ni siquiera evitando derramar la sangre de un familiar. El dolor y la culpa por haber derramado sangre familiar hicieron que Perseo ya no pudiera permanecer en Argos. Con el corazón encogido pero decidido a forjar un nuevo destino, fundó su propio reino. Estableció Micenas, situada al norte de Argos y al oeste de Atenas, una ciudad que rápidamente se transformó en una potencia, conocida por sus imponentes murallas construidas con enormes rocas que ningún hombre podría mover solo. Con la ayuda de los formidables cíclopes, cuya habilidad y artesanía eran legendarias, el nuevo reino prosperó. Gobernando con justicia y sabiduría,
Perseo y Andrómeda tuvieron numerosos descendientes y su linaje perduró a lo largo de las generaciones. Sin embargo, lo que nadie imaginó fue que uno de sus descendientes se convertiría en el héroe más célebre de todos los tiempos. Así, el hijo de Zeus y Alcmena, el gran Heracles, llevaría a cabo los famosos 12 trabajos, cuyas hazañas resonarían en cada rincón del mundo, perpetuando la gloria de su estirpe. Este relato, lleno de dioses, monstruos y heroísmo, nos recuerda que el destino, por inmutable que parezca, se entreteje en la vida de cada ser, dejando una huella imborrable en la historia de la humanidad. ¿Qué otro mito te gustaría ver? Coméntalo abajo y no olvides dar like y suscribirte para más contenido mitológico.